este tema de actualización de datos. ¿Me confirman, por favor, si ya ven mi pantalla? Sí, señora. No, muchas gracias. Entonces tenemos en nuestro itinerario 4.14 hay varias generalidades. Una de ellas que es recordar qué es ese proceso de actualización de datos. Entonces, yo puedo generar una actualización de titular, ¿verdad? Un cambio de titular, pero también puedo corregir datos. También puedo actualizar datos de correspondencia. Todo esto viene en este itinerario de actualización de datos. Entonces, acá, ¿qué vamos a conocer? Vamos a conocer cómo podemos actualizar a ese titular. Y, pues, que en este caso, ¿qué documentos ustedes le deben brindar al cliente para que se pueda generar este cambio de titular? Vamos a realizar un ejercicio de cómo generar el cambio o actualizar la dirección de correspondencia y qué cambios hay en este momento de ese cambio de correspondencia. Y también corrección de datos. Recordemos que una cosa es actualizar los datos del titular y otra cosa es corregir los datos del titular, ¿de acuerdo? Y vamos a tener nuestras causas transversales, como ustedes bien lo saben, en todos los procesos tenemos la causa 594, que en este caso sería 37-594 reapertura de casos, y la causa 506 devolución por actualización de datos, que esta causa también es transversal para todos los procesos. Acá tenemos unas causas para suministrar información al cliente, es decir, nuestras causas informativas para este itinerario de actualización de datos. Una de ellas es la 577. ¿Quién me puede informar en este momento para qué usamos esa 577? ¿Quién me puede dar un ejemplo de esa causa 577? ¿Alguien se anima a darnos información? Por ejemplo, Franci, ¿en qué momento tú usas esa causa 577? ¿Me escucha? La 577 se utiliza para el momento que se brinda información de los requisitos para cambio de titular. ¿Aló, me escuchas? Jimena. ¿Aló? Sí. ¿Para qué otra cosa podemos usar esa 577? ¿O qué casos ustedes han escuchado que, por ejemplo, el cliente ha llamado a la línea de atención y efectivamente la gente ha generado esa causa 577? Cuando presentan alguna inconsistencia para realizar algún cambio, alguna actualización, sea en el nombre o en el teléfono, también por eso se puede erradicar. Exacto, entonces recordemos que acá el cliente no nos está pidiendo el cambio, sino nos está pidiendo información de cómo puede generar ese cambio. Entonces lo que tú dices es muy cierto. Él puede llamar y decirnos, yo cómo puedo cambiar mi nombre porque es que mi nombre, no sé, me llamo Viviana, pero me lo escribieron las dos con B larga y es que eso es con B pequeña, por ejemplo. Acá el cliente no nos está pidiendo generar ese cambio, nos está solicitando solo información. Para eso generamos esa causa 577. Entonces, información de se actualizó el nombre, aplica para los casos en los que suministra información al cliente para la actualización de datos, qué documentos debe tener, cómo se debe generar esa actualización de datos. Y efectivamente el ticket va a quedar en estado cerrado porque es de trámite inmediato, es decir, es una causa informativa. Y la siguiente causa es la 583, que es soporte oficina virtual. Esta soporte oficina virtual la usamos para cuando el cliente nos solicita que por favor le brindemos información de cómo ingresar a la oficina virtual o cómo registrarse en la oficina virtual o cómo descargar sus facturas en la oficina virtual. Es decir, es solo información, nada más. Acá muchas veces en este soporte oficina virtual, en línea se le da el paso a paso al cliente para que él se pueda escribir o para que él pueda descargar sus facturas. Esa es la causa 583 que la continuamos usando exactamente igual con la entrada de SAP.
Esas serían nuestras causas informativas, ¿de acuerdo? Y acá tenemos ya los cambios más relevantes que son nuestras peticiones. Entonces, en las peticiones que tenemos, la 343, la 452, la 453. Entonces, en la 343, ¿quién me puede confirmar? En este momento, esta causa es revisión reportes centrales de riesgo. Banti puede generar el reporte de centrales de riesgo a los clientes que tengan alguna deuda con la empresa. ¿Quién nos puede responder o quién recuerda esa información que en la actualidad se maneja en esta causa 343? Que yo sepa, no se reporta. Exactamente. Muy bien. La empresa, es decir, Banti, no realiza reportes a las centrales de riesgo y con la entrada esa va a continuar exactamente igual. Si el cliente insiste en radicar, deberá hacerlo por escrito y el equipo de servicio será central de escritos. Recordemos que anteriormente teníamos 39 análisis PQR, ahora ese equipo de servicio se va a llamar central de escritos. Y para esta causa 343, efectivamente no se genera ningún cambio y simplemente es generar el ticket. Para la causa 452, que es cambio de estrato. Entonces tenemos el estrato facturado no corresponde a su predio solicita la actualización. Solo solicita la actualización de estrato. El equipo de servicio será 33 mantenimiento de datos. Adicional a la actualización de estrato, solicita la devolución de retroactivo. En este caso, si solicita la devolución de dinero por algún motivo, entonces va a ir a un equipo de servicio que será 21 facturación RESCO. Esta es la causa 452, que como ustedes ven no se genera tampoco ningún cambio, sino que se adiciona es esa devolución que el cliente me puede solicitar porque, no sé, en meses anteriores les estaban generando un cobro o estaba apareciendo un estrato 3, pero él es estrato 2. Entonces, efectivamente, le estaban generando un cobro de cargo fijo. Él desea que sea devuelto todo ese valor que la cancelaba. Y la causa 453, que es cambio de dirección. Entonces, en la actualidad, por medio telefónico, ¿ustedes generan ese cambio de dirección cuando el cliente se comunica? ¿O quién nos recuerda cómo se hace ese procedimiento en este momento? Debe enviar el certificado de estratificación por el correo. Exactamente. Es decir, podemos radicar la causa 453, ¿verdad? Pero, ¿cuál sería el equipo de servicio o cómo me quedaría esa causa? ¿Me quedaría cerrada? ¿Me quedaría en trámite? ¿No? ¿No lo recuerda? Bueno, con la información que nos acaban de dar del correo, efectivamente esta causa va a quedar en trámite. ¿Por qué? Porque se necesitan algunos requisitos para poder actualizar esa dirección. Es decir, esa dirección la va a continuar actualizando ¿quién? Cartografía. Acá nos comenta, por ejemplo, Yesenis. Nos dice la 453 radica cuando es para corrección de un dato en la dirección. Exactamente. Entonces, si el cliente quiere corregir la dirección porque de pronto están esos predios que hace unos años en Bogotá, por ejemplo, generaron la actualización de todas las direcciones, pero en su factura le sigue generando en la factura la dirección antigua. ¿Él puede hacer el cambio o la corrección? Sí, se puede generar ese cambio de dirección y se van a seguir solicitando todos los requisitos indicados en la causa y pues esta quedará en trámite porque recuerden que desde canales, es decir, desde el front, no se puede generar este cambio. Lo único que podemos realizar es tomarle la petición al cliente, generar el ticket e informarle los requisitos para que él no los comparta por medio del correo electrónico o los lleve a un punto de atención, ¿de acuerdo? Esas serían las peticiones. Acá hay otras peticiones que es la 454, que es certificación y existencia de redes. Esta petición tampoco se genera algún cambio importante con la entrada de SAP.
es cuando el cliente solicita la certificación para conocer por dónde pasan las redes de gas natural domiciliario. La petición, recuerden que esta siempre se debe presentar por escrito y adjuntar los documentos requeridos, que son los mismos documentos que en la actualidad se encuentran publicados. Es decir, con la entrada de SAP tampoco se ajustaron o se cambiaron estos documentos y los escenarios continúan siendo igual. Este documento, ¿cuál va a ser el único cambio que va a tener? El vocabulario que ya va a estar es en vocabulario SAP. Es decir, ya no vamos a encontrar nada de SGC, sino guías operativas o toda la información de SAP. Tenemos otra causa que es muy importante, que es la 471, que es cambio de datos de correspondencia. Entonces, para esto voy a pedir ayuda de algún participante. Por ejemplo, Elkin. Elkin, ¿me escuchas? Elkin, ¿nos escuchas? Mientras de pronto nos escribe Elkin o nos da alguna información, John Robert Sarabanda, ¿nos escuchas? Sí, señora. Buenos días. Buenos días, John. Bueno, John, ¿tú recuerdas o tienes alguna información de ese cambio de datos de correspondencia? ¿Cuándo se puede hacer? Esto se puede hacer cuando el cliente solicita que la factura le llegue a otro predio, a otra dirección, pero según lo que me acuerdo, tiene que ser en la misma ciudad o en la misma filial. Exactamente. De acuerdo, John. ¿Y se puede en el mismo barrio? No recuerdo. No. Bueno, Hola, Jimena, hablas con Franci. Sí. No, creo que para el mismo barrio no se puede. Exactamente. Entonces, acá vamos a tener un cambio muy importante y es que en la actualidad esta causa o este cambio de datos de correspondencia se puede realizar dentro de la misma filial y en diferente barrio. Es decir, si el cliente vive, no sé, a la casa de él es a 2 cuadras de la casa de la mamá, pero él quiere que le llegue la factura a la casa de la mamá, que en el mismo barrio es a 2 cuadras, en ese caso no se podría hacer ese cambio de datos de correspondencia. Así se encuentra en la actualidad, ¿verdad? Vamos a ver, que creo que alguien nos contestó. No, Marcela nos dice que no en el mismo barrio. Yesenis, muy bien. Con la entrada de SAP, uno de los cambios importantes es que el cambio de dirección de correspondencia se va a poder realizar entre sociedades. ¿De acuerdo? Es decir, si el cliente, su servicio está en Bogotá, pero el cliente quiere que la factura le llegue a Bucaramanga, a una dirección de Bucaramanga, este cambio se va a poder realizar. Sí, se va a poder generar. ¿Cuál va a ser la única regla? Es que en esas sociedades o en esas ciudades o en esos departamentos exista o esté presente Vanti. Por ejemplo, si el cliente me dice, no, es que yo quiero que me llegue a Medellín, yo quiero que me llegue a Cartagena, ¿se podría realizar ese cambio? No se podría porque no hay cobertura. Exactamente, ahí no se podría, ¿verdad? Pero si él me dice que a Bucaramanga, si él me dice que a algún municipio, por ejemplo, Chía, Mosquera, allí sí se podría generar. Él estando en Bogotá. Sí, no se puede porque no hay cobertura. Exactamente. Entonces allí sí podríamos generar ese cambio o esa dirección de correspondencia. ¿De acuerdo? Este es el cambio más importante para esta causa. Y hay un cambio que aún se encuentra en validación por proyecto y es el del mismo barrio. Entonces, aún no hemos tenido respuesta sí. Efectivamente, también este cambio se va a hacer dentro del mismo barrio. Es algo que se encuentra escalado con proyecto. Entonces,
Cuando ustedes ya entren a productivo ya vamos a tener esta información y efectivamente en el guión 471 vamos a encontrar la información de que se puede generar la actualización de la dirección de correspondencia para diferentes sociedades o entre las sociedades y aparte de ello una nota aún importante donde nos informen si se puede dentro del mismo barrio o simplemente lo vamos a seguir manejando como en la actualidad con barrios diferentes. Entonces, acá hago un paréntesis y es respecto a esta actualización de datos y también a la actualización del titular. En este momento pueden generarse o no están todavía mapeados absolutamente todos los cambios para la actualización de datos. Y puede ser posible que con la entrada de SAP en ese día +1 tengamos algunos cambios. Entonces ustedes no vean exactamente los documentos con la información que les estamos brindando en este momento. Puede pasar, como también puede pasar que efectivamente ya Proyecto decida dejar este cambio de titular o este cambio o actualización de datos como lo tenemos mapeado hasta ahora. ¿De acuerdo? Entonces para que por favor tengamos de acuerdo o tengamos pendiente este itinerario para ver los cambios. Por ahora nos vamos a ir con que se puede generar entre sociedades y nos encontramos a la espera de que nos definan si se puede dentro del mismo barrio o tiene que ser diferente barrio, ¿de acuerdo? Acá hay una regla para poder hacer ese cambio de datos de correspondencia y es que el callejero, cuando yo vaya a generar mi cambio de datos, debe existir, es decir, esa dirección que yo voy a poner para que ahora me llegue mi factura debe existir en el callejero del aplicativo. Es decir, debe aparecer en SAP. Si no aparece en SAP, yo no podría generar ese cambio de dirección de manera inmediata, sino que tendría que generar esa causa 471 a un equipo de servicio 33 mantenimiento de datos para que ellos ya hagan la respectiva validación y se le pueda generar ese cambio de dirección de correspondencia al cliente. Entonces acá vamos a tener dos escenarios. Uno es en el que efectivamente yo ingreso la dirección a la cual el cliente quiere que le llegue de ahora en adelante su factura, el sistema me lo permita realizar, me permita generar el cambio, yo corroboro y efectivamente me quedó la dirección que me dice el cliente. ¿Esto qué significa? Que debe quedar la dirección completa. Es decir, por ejemplo, calle 23, número 2070, interior 1, apartamento 301, toda la dirección completa. Si cuando yo hago el cambio de esa dirección no me toma el apartamento o la torre, allí no le puedo informar al cliente que quedó de manera inmediata el cambio de dirección, sino que el área validará y se le hará respuesta en los términos de la vía gubernativa. Y vamos a generar un ticket con el equipo de servicio 33 mantenimiento de datos. Hasta acá, ¿tenemos alguna duda de esa 471 y de los escenarios que nos pueden llegar a suceder en este caso? No. Vale, muy bien. Entonces lo único es estar pendiente si me lo deja tomar, si no me lo deja tomar. Si me lo deja tomar va a quedar finalizada. Si no me lo deja tomar la dirección, va a quedar con equipo de servicio abierto. Este cambio o este escenario no lo veíamos en la actualidad, ¿verdad? En la actualidad nosotros ingresábamos a SGC, poníamos la nueva dirección de correspondencia y él automáticamente me lo tomaba. O sea, no teníamos de pronto esa incidencia de que el aplicativo me dijese o SGC me dijese, no, esa dirección no existe o esa dirección no la tengo registrada o no se puede en esa dirección. Todas las direcciones, si pertenecían a la misma filial, me lo dejaba hacer. En este caso no. La siguiente petición es la 472, que son certificaciones. Entonces el cliente solicita la certificación, ya sea de pago, de consumos, de cobros, existencias del contador. La radicación puede quedar en estado cerrado cuando se logre en primer contacto darle esa certificación al cliente. Es decir, esto se genera en los puntos de atención. Hay algunos puntos de atención como son, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá tenemos Chapinero, tenemos Maelena, tenemos Santa Lucía, tenemos el Centro de Experiencia de Suacha. Ellos entregan estas certificaciones los días martes y jueves de 8 a 12 del día, solo estos días.
y se lo entregan, pues, entre comillas, de manera inmediata al cliente cuando se puede. Es decir, no todas las certificaciones ellos las van a poder generar. Van a haber algunas certificaciones que le van a tener que decir al cliente, señor, se le hará respuesta o se le enviará el correo electrónico, dependiendo la certificación. Y hay otros casos en las demás filiales que efectivamente no se pueden entregar de manera inmediata, sino que se debe decirle al cliente que en el transcurso de 10 días hábiles pues serán entregadas las certificaciones. Esto también queda mapeado en el guión como se encuentra en este momento, que está dividido por filiales, en este caso va a quedar dividido por sociedades. Y dependiendo de la sociedad se va a informar, se puede entregar de manera inmediata o se debe entregar en el transcurso de los 10 días. ¿De acuerdo? Esa es la causa 472. Esta no nos genera muy impacto para esta formación, dado que canal de atención, lo único que le informa al cliente es que lo remite al punto donde él se puede dirigir en los días que él se puede dirigir, dependiendo de la sociedad, para solicitar las certificaciones. Entonces no nos va a generar de pronto ningún cambio adicional. La siguiente petición es la corrección datos básicos suscriptor. Entonces, por ejemplo, Elkin, ¿ya nos escuchas? Elkin. ¿Alguien sabe algo de Elkin? De pronto no tiene audio, de pronto no nos escucha, para que, si no nos puedes escribir, le puedes confirmar con alguien, por favor. Y mientras tanto, por ejemplo, Marcela Morales, ¿me escuchas? Marcela. Acá creo que no se están... Marcela no tiene micrófono. De acuerdo, Marcela. Entonces, Marcela, dinos, ¿qué datos yo puedo corregir en este momento? Es decir, el cliente no me está pidiendo actualización de datos. Él me está solicitando es que le realicemos una corrección de datos en su factura. ¿Qué datos yo puedo corregir por medio de esta causa, que es la que estamos revisando, que es la 473? ¿Nos puedes escribir, por favor?